Buenas tardes, estimados estudiantes de Haller Online. El día de hoy vamos a revisar o vamos a darle continuidad al tema de los verbos en pasado simple. No sé si se acuerdan que ya estuvimos revisando más o menos cuáles eran los verbos regulares, los verbos irregulares y cómo se conjugaban. Para dar un breve repaso, puse aquí al menos estos dos puntos. Acuérdense que el objetivo principal del past simple es indicar una acción o situación que ocurrió y concluyó en el pasado. Es decir, estamos hablando de algo que ya pasó, no que inició en el pasado o que sigue continuando, porque esa es otra conjugación, ¿no? En este caso es algo que ya pasó y que ya concluyó. También puede ser pasado reciente o pasado lejano. Entonces, como les comentaba, son acciones o situaciones que ya finalizaron. Ponemos 4 puntos, que son más bien 4 preguntas que nos servirían de ejemplo. ¿Vale? La primera, what day is it today? La segunda, what day was it yesterday? La tercera, what's the date today? Y la cuarta, what day was it yesterday? La primera nos dice qué día es hoy. Podemos notar por el verbo to be, que es el is, que nos está hablando en presente. Pero cuando vamos a hablar de algo que ya pasó, es decir, en el 2 del día de ayer, yesterday, entonces ya tendríamos que conjugar el verbo to be al pasado. Y quedaría con el was. Acuérdense que este tema también ya lo revisamos. Y entonces, cuando cambiamos el is por was, porque como estamos hablando de la tercera persona del singular, que en este caso es it, asumimos que es it porque es el día no es una persona, ¿no? No es una persona, sino es un, digamos, o se podría traducir como un objeto. Entonces, en este caso quedaría la conjugación en was. Acuérdense que para los otros sujetos es el were. Entonces, la tercera la traduciríamos como what is the date today? Digamos un poco como la fecha, ¿no? ¿Qué fecha es hoy? Today es hoy. Pero cuando en la 4 ya lo vamos a conjugar al pasado, entonces quedaría como una pregunta, ¿qué día fue ayer? Entonces ayer pues fue el lunes o martes o miércoles, jueves, etcétera, ¿no? Vamos a hablar de un día que ya pasó, es decir, el día de ayer, ¿no? ¿Por qué pongo tanto la pregunta en presente como la pregunta en pasado? Para que ustedes puedan visualizar cómo se conjuga el verbo tanto en presente como en pasado y cómo se conjuga con los sujetos. Entonces, acuérdense, el objetivo del pasado simple es indicar una acción o situación que ocurrió y concluyó en el pasado. Puede ser pasado reciente o pasado lejano. En la siguiente diapositiva es esta pequeña tabla donde pueden visualizar. Volvemos a los subjects, a los sujetos, ¿no? Aquí tenemos los principales sujetos, tanto en su forma simple como en su forma plural, el afirmativo, negativo y la pregunta. En afirmativo están es la columna iluminada en azul. Para el primer sujeto del singular, que es yo, en este caso I, volvemos a la conjugación del verbo to be, pero en el uso del past simple. Entonces, quedaría como I was, ¿no? Como en el ejemplo anterior. ¿Cómo sería en su forma negativa? Que es la columna que está iluminada en amarillo. Pues quedaría con una negación. Acuérdense que en clases anteriores revisamos ya el tema de la negación, ¿no? Ponemos esta especie como de acento que va a indicar o es indicativo de la negación, ¿no? Wasn't o was not. Podría ser la otra, pero este es
digamos, una reducción, ¿no? Así como lo hicimos con el de los primeros ejemplos que revisamos, que utilizamos el verbo to be, pero en su forma, digamos, reducida, ¿no? Y para hacer las preguntas en el primer sujeto de la forma singular, utilizaríamos simplemente el was, que es el to be, pero al principio de la oración. En este caso sería al principio de la pregunta, ¿no? Mientras que en la columna azul, que es afirmativo, primero es el sujeto y luego el verbo to be en su forma pasado. Para la pregunta, primero es el verbo en su forma pasada y después el primer sujeto del singular, ¿no? Que en este caso sería yo. Entonces, mientras en el afirmativo digo yo era, I was, en la pregunta, pues si valga la redundancia, en la pregunta quedaría como yo fui, was I, esa es como la traducción más cercana, yo fui o yo era, ¿no? Y así consecutivamente, ¿no? En la siguiente fila tenemos a los sujetos he, she and it con igual las mismas conjugaciones en afirmativo, negativo y pregunta. Afirmativo queda como he o she was y la otra pues el it, que es como acuérdense más para hablar de objetos, para hablar de cosas que no, o situaciones digamos en donde no se involucra a una persona, ¿no? Quedaría como it was. Ahora, en la forma negativa, tanto para él, ella o el objeto en cuestión, quedaría igual esta sustracción que hacemos del was not. Y quedaría con este acentito, ¿no? He wasn't, en el ejemplo de ella, she wasn't. Y para hablar de los objetos o del objeto o de la cosa inanimada, dirían, it wasn't. He wasn't, she wasn't, it wasn't. Para hablar de el verbo to be en la cuestión de las preguntas, en este caso para he, she and it, aplica el mismo ejemplo del principio porque acuérdense que también es el was, ¿no? Ya lo revisamos en las preguntas 2 y en la pregunta 4. El verbo to be se cambia al was para indicarnos que es pasado, ¿no? Esto es lo que nos indica que la oración a la pregunta es en pasado, ¿no? ¿Qué día fue ayer? ¿Qué fecha fue ayer? En este caso, en la oración afirmativa, diríamos, él fue, ella fue, o eso fue. Y para la pregunta, o el modo pregunta, quedaría como, él fue, o fue ella, o fue él, o eso fue, ¿no? También acuérdense que en el español hay varias, como, ahora sí que variaciones, ¿no? O sea, varía entre cómo lo vamos a plantear dentro de la propia oración o la propia frase, ¿no? Pero es importante tener estas como contracciones y estos ejemplos en una tabla para que ustedes a partir de ahí puedan ir conformando las frases o las oraciones o las famosas sentences de una manera más apropiada, ¿no? Finalmente tendríamos a las figuras you, we and they. Acuérdense que estas pues ya son el plural, ¿no? Que en este caso significaría you es tú, we nosotros y they ellos. En su fase afirmativa quedaría you were, tú fuiste, ojo aquí ya no es was, ¿sale? Sino es were. Este tema también ya lo revisamos, que es el uso del was y el uso del were como el verbo to be en el pasado, ¿no? Ahora, en su fase negativa, quedaría como you weren't,
We weren't, para hablar de nosotros, y they weren't, para hablar de ellos. Finalmente, para la pregunta quedaría, were you, were we, and finally, they, were they, were they, were we, were you. La clave en estas oraciones o en estas preguntas es poner el was y el were al principio, ¿sale? Este va antes del sujeto, ya sea de mí, de él o de ti, ¿no? De cualquiera de estos ejemplos. Acuérdense que este video pues queda en el canal para que ustedes lo puedan revisar con calma, puedan hacer las anotaciones y que incluso puedan a lo mejor hacer la captura de pantalla de la tabla y utilizarla, ¿no? Entonces, digamos, a manera de resumen, está este esquema donde les planteo la estructura de las oraciones en el pasado simple, ¿no? Tanto para los verbos regulares como para los verbos irregulares. El verbo en forma básica más la conjugación en pasado, que sería con la terminación de o ed, ¿no? ¿Cómo sé cuándo es terminación de o cuándo es terminación ed? Aquí me gustaría hacer una pausa en la presentación para que revisemos un video que ya lo estuvimos medio echándole un ojito a la clase pasada, pero es importante que pues quienes no lo han revisado, el video está en la plataforma, por cierto, ¿no? Pero bueno, quienes no lo han revisado van a ver una lista como de 100 verbos, pero unos son irregulares y unos son irregulares. Entonces, depende de la terminación que tengan, si son regulares o irregulares, ¿vale? A ver, vamos a revisar más o menos algunos. Aprenderte los verbos regulares e irregulares en inglés es uno de los pasos más importantes cuando decides estudiar este idioma. Después de todo, son estas las palabras con las cuales vas a poder formar las oraciones en presente, pasado o futuro. Con este video vas a aprender la pronunciación correcta junto con el significado en español de 100 verbos regulares y otros 100 verbos irregulares en inglés, que al final nos da un total de 200 verbos. En todos ellos te muestro la forma en infinitivo que se usa en presente simple, además de también sus formas de pasado simple y pasado participio. Esta lección es la combinación de dos videos que subí anteriormente. Primero van los verbos regulares y después los irregulares. Pon mucha atención a la forma de pronunciar cada uno de ellos. Ahora sí, comenzamos. Los 100 verbos regulares más usados en inglés. Accept, accepted, accepted. Aceptar, aceptó, aceptado. Add, added, added. Agregar, agregó, agregado. Admit, admitted, admitted. Admitir, admitió, admitido. Vamos a brincarles acá. Gustar, gustó, gustado. Aquí el 52, el 54, el 56 son verbos que en su forma simple terminan en E. Entonces, pues ya simplemente para hacer esta variación para indicar pasado, pero entonces agregaríamos únicamente la D, ¿no? Ahorita lo vamos a ver en la presentación en el video. Listen, listened, listened. Escuchar, escuchó, escuchado. Live, lived, lived. Vivir, vivió, vivido. Look, looked, looked. Mirar, miró, mirado. Love, loved, loved. Amar, amó, amado. Entonces, una vez que ya hemos pues, revisado estos ejemplos, vamos a pasar a la presentación
para entender por qué esto es así, ¿vale? Entonces, la presentación nos permite que tiene que ser a ver, compartir y modo presentación. Ah, es que me salió. No puse el video porque no funciona mi cámara, pero ya está aquí la presentación. Entonces volvemos a esta regla, ¿no? Cuando saber si agrego la D o agrego la terminación ED, bueno, pues muy sencillo, ¿no? Tanto para los verbos que terminan en E, es decir, en su forma simple terminan en E, únicamente se agrega la terminación D. O sea, solo vamos a agregar una D al final, como en el caso de love, ¿no? O en el caso de change, ¿no? En su forma simple terminan en la E, y para indicarlo en pasado únicamente agregaríamos la D. ¿Vale? Ahora, para los verbos que terminan en consonante o Y, se agrega la terminación ED. Aquí ya es diferente, ¿vale? Entonces, cuando el verbo termina en Y, se sustituye esta por la I latina para aplicar la terminación ED. Y pues están estos dos ejemplos que en su forma simple pues terminan en Y, ¿no? Como enjoy y play, pero para indicar pasado tendríamos que cambiar la Y y agregar la I latina. Bueno, no, en el caso de estos no es así, pero hay algunos que sí. Por eso es importante que revisen el video y que a partir de ahí podamos resolver dudas, ¿no? Y finalmente está este ejercicio que me gustaría que resolvieran ustedes en su casa para que podamos identificar cuándo vamos a hablar de una acción que ya pasó y que vamos a indicarlo tanto por cómo está configurada la oración como cómo está agregado el verbo en pasado simple y el verbo to be, ¿sale? En el primer ejemplo, we are at school. Acuérdense que aquí está la sustracción del are, entonces quedaría we are at school. Si el verbo to be nos está indicando are, entonces es que hablamos en presente, ¿no? Entonces, nosotros estamos en la escuela now, ahora. We are at school now. En el segundo ejemplo, you were at home. Tú estuviste en casa. Were es el verbo to be en su forma pasada para hablar de la segunda persona del plural. You were at home when yesterday. ¿No? Cuando estuviste en tu casa ayer. En el tercer ejemplo, I want. Aquí es tú. Déjenme corregirlo. Porque se puso Y, pero va la T. Que ya también habíamos revisado en clases anteriores esto del cuando va at, cuando va to, ¿no? Entonces, listo, ya está. Ahí la presentación, agregamos compartir pantalla y entonces nos habíamos quedado que para hablar de I want to Australia, I went to Australia when, y entonces diríamos una fecha, ¿no? Una fecha que ya pasó en 1997. 1997. Cuando yo fui a Australia en 1997. En el segundo, tú estuviste en tu casa ayer, yesterday. Nosotros estamos, nosotros estamos en la escuela, estamos, indica que es presente, por lo tanto es ahora.
nosotros estamos ahora en la escuela, ¿no? Now. Así están estos otros 3 ejemplos que también aplican para cualquiera de estos 3. ¿Cómo vamos a saber en cuál? Bueno, por ejemplo, en el cuarto, she lives in London. Lives, acuérdense que aquí pues ya nos está indicando el verbo que, pues que esté en presente, ¿no? Pero le agregamos la S porque es la tercera persona del singular. She lives in London. ¿Cuándo? Pues ahora, ¿no? Now. El siguiente, they bought the house. Ellos compraron su casa. Acuérdense que el bought es el pasado de buy. Entonces, ellos compraron their es el object pronoun. Compraron su casa cuando, pues aquí podría ser en 1997, ¿no? Porque pues de que la compraron ayer y hoy ya viven en ella, pues suena un poco ilógico, ¿no? Entonces asumiríamos que hablamos ya de una fecha muchísimo más alargada, ¿no? Y finalmente, it was cold and wet. Eh, cuando, pues habla un poco como del clima, ¿no? It es el clima, es que no es una persona en este caso, ¿no? It was cold and wet, como sé que habla del pasado por el verbo to be, was, ¿no? It was cold and wet when yesterday, ¿no? Ayer. Cualquier duda, creo que sería hasta aquí todo. Cualquier duda, pregunta o comentario, ya saben que pueden escribirme por plataforma o por mensajero o por WhatsApp para que revisemos los temas a profundidad, ¿no? Las tareas se van a ir elaborando a partir de cómo vayamos abordando los temas, ¿sale? Por mi parte sería todo. Pasen una buena noche. Hasta luego.